Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre celebridades turcas. Y vaya que tenemos un tema jugoso para hoy. Si sois fanático de las series turcas, seguramente conocéis a Serkan Ayolu y a su adorable esposa, Özge Gürel. Esta pareja, surgida del éxito de Cherry Season, nos ha cautivado con su romance tanto en la pantalla como fuera de ella. Y hoy vamos a analizar a fondo algo que Serkan ha dicho recientemente sobre Özge que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Preparaos porque vamos a desentrañar las palabras de Serkan, a analizar el contexto y a especular, con mucho respeto, sobre lo que realmente quiso decir. Quizás se trate de una declaración de amor aún más profunda de lo que imaginamos, o quizás, solo quizás, haya un toque de humor oculto que se nos está escapando. Así que si te gusta el chismorreo sano, las historias de amor de la vida real y las estrellas turcas de este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Como sabrán, Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor comenzó en el set de Cherry Season y, desde entonces, no han dejado de crecer juntos, tanto personal como profesionalmente. Su boda fue un evento de ensueño, seguido de cerca por sus fans en todo el mundo, y sus apariciones públicas siempre destilan amor y complicidad. Pero, ¿qué fue lo que dijo Serkan que causó tanto revuelo? La declaración en cuestión tuvo lugar durante una reciente entrevista en un programa de televisión turco. Serkan estaba hablando sobre sus proyectos futuros y, por supuesto, la conversación derivó hacia su relación con Özge. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre lo que más admiraba de su esposa, Serkan respondió con unas palabras que, traducidas literalmente, fueron algo así como: Özge tiene una capacidad asombrosa para ser impredecible, pero de una manera que me mantiene constantemente en alerta y me obliga a ser mejor persona. A primera vista, la frase no parece particularmente impactante. De hecho, podría interpretarse como un cumplido, destacando la espontaneidad y el carácter dinámico de Özge. Sin embargo, al analizarla más a fondo, comienzan a surgir algunas interrogantes. La elección de palabras impredecible y en alerta sugiere que la relación no es tan idílica como parece desde fuera. ¿Se refiere Serkan a que Özge es impulsiva, que cambia de opinión con facilidad o que tiene un temperamento fuerte? Por supuesto, es importante recordar que las traducciones pueden ser engañosas y que el contexto cultural también juega un papel fundamental. Lo que en una cultura se considera un cumplido, en otra puede sonar como una crítica. Además, es muy probable que Serkan estuviera utilizando un lenguaje figurado, tratando de transmitir una idea más compleja sobre la personalidad de su esposa. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Serkan se estuviera refiriendo al carácter independiente y la fuerte voluntad de Özge. Ella es conocida por ser una mujer decidida, que no tiene miedo de expresar sus opiniones y que lucha por lo que cree. En este sentido, la impredecibilidad podría interpretarse como una cualidad positiva, que la convierte en una persona interesante y desafiante. Esta interpretación encaja con la imagen pública de Özge, una mujer que no se conforma con lo establecido y que siempre busca nuevos retos, tanto en su vida personal como profesional. Su activismo en diversas causas sociales también refuerza esta idea de una persona comprometida y con una fuerte convicción. Otros, en cambio, han adoptado una postura más crítica, sugiriendo que la declaración de Serkan revela cierta tensión en la relación. Se rumorea que Özge es una mujer muy exigente, tanto consigo misma como con los demás, y que esto a veces puede generar conflictos con su esposo. La frase "me obliga a ser mejor persona" podría interpretarse como una indirecta, insinuando que Serkan siente presión para estar a la altura de las expectativas de su esposa. Esta perspectiva, aunque más pesimista, no es del todo descabellada. La presión mediática sobre las parejas de celebridades puede ser abrumadora, y es posible que Serkan sienta la necesidad de proyectar una imagen de perfección que no siempre se corresponde con la realidad. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es probable que la relación entre Serkan y Özge, como cualquier otra relación, tenga sus altibajos. No podemos esperar que una pareja sea perfecta todo el tiempo. Es natural que haya diferencias de opinión, desacuerdos y momentos de tensión.
Lo importante es cómo se gestionan esos conflictos y cómo se trabaja juntos para superarlos. El hecho de que Serkan mencione la impredecibilidad de Özge podría ser una forma de reconocer que su relación no es siempre un camino de rosas, pero que la aman por esa misma razón. Es la complejidad y el dinamismo de la personalidad de Özge lo que mantiene la relación viva y emocionante. En este sentido, la declaración de Serkan podría interpretarse como una muestra de madurez y honestidad. En lugar de idealizar su relación, reconoció que Özge tiene una personalidad fuerte y que esto a veces puede ser un desafío. Sin embargo, también reconoció que esta misma cualidad es lo que la hace tan especial y lo que lo motiva a crecer como persona. Esta interpretación se alinea con la imagen de Serkan como un hombre reflexivo y consciente de sí mismo. En varias entrevistas ha demostrado ser capaz de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y de reconocer sus propias limitaciones. Además, no debemos olvidar el sentido del humor. Es posible que Serkan estuviera bromeando, utilizando la palabra impredecible de forma cariñosa para describir el carácter vivaz y espontáneo de Özge. Después de todo, el humor es una parte fundamental de cualquier relación sana y duradera. Conociendo el sentido del humor de Serkan, no sería sorprendente que estuviera jugando con las palabras para hacer reír a la audiencia y a su esposa. Para intentar aclarar un poco más la situación, decidimos investigar un poco más a fondo y buscar otras declaraciones de Serkan sobre Özge. Encontramos una entrevista anterior en la que hablaba sobre lo mucho que admiraba la pasión de su esposa por su trabajo y su dedicación a sus proyectos personales. También mencionó que Özge lo inspiraba a ser más creativo y a perseguir sus propios sueños. Esta admiración mutua es una constante en las declaraciones de la pareja, lo que sugiere una relación basada en el respeto y el apoyo incondicional. Estas declaraciones nos dan una visión más completa de la relación entre Serkan y Özge. Queda claro que se admiran y se apoyan mutuamente, y que su amor va más allá de la simple atracción física. Su relación se basa en el respeto, la confianza y el deseo de crecer juntos. Es evidente que se complementan a la perfección, y que cada uno aporta algo valioso a la relación. Por supuesto, esto no significa que no haya desafíos. Todas las relaciones requieren esfuerzo y compromiso, y es probable que Serkan y Özge hayan tenido que superar obstáculos a lo largo de su camino. Sin embargo, su amor parece ser lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. La clave de su éxito podría estar en su capacidad para comunicarse abiertamente y para resolver los conflictos de forma constructiva. En definitiva, la declaración de Serkan sobre la impredecibilidad de Özge es una frase compleja que puede interpretarse de diferentes maneras. No podemos saber con certeza lo que realmente quiso decir, pero podemos especular basándonos en el contexto, las traducciones y otras declaraciones de la pareja. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Serkan y Özge son una pareja muy querida y admirada, y que su relación ha cautivado a fans de todo el mundo. Su historia de amor es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede crecer y fortalecerse con el tiempo. Además de su romance, tanto Serkan como Özge han logrado consolidar sus carreras individualmente. Serkan ha protagonizado exitosas series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Por su parte, Özge ha continuado destacando en la televisión, consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Su éxito profesional es un reflejo de su dedicación y talento, y ha contribuido a fortalecer su imagen como una pareja poderosa e influyente en el mundo del espectáculo turco. ¿Y tú qué opinas de la declaración de Serkan? ¿Crees que revela cierta tensión en la relación o simplemente se trata de una forma cariñosa de describir el carácter de Özge? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tu opinión con nosotros. Nos interesa saber qué piensan nuestros suscriptores sobre este tema. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis de la declaración de Serkan Ayolu sobre Özge Gürel. Recuerden que este es solo nuestro punto de vista y que ustedes pueden tener su propia opinión al respecto. Lo importante es que sigamos disfrutando de las historias de amor de nuestras celebridades turcas favoritas y que las apoyemos en sus proyectos profesionales. Hemos desglosado la declaración, explorado diferentes interpretaciones y considerado el contexto cultural. También hemos recordado la importancia del humor y la honestidad en cualquier relación. Esperamos que este análisis les haya resultado útil para formar su propia opinión sobre el tema. Gracias por acompañarnos hoy.
Esperamos que hayan disfrutado el vídeo y que los haya hecho pensar un poco sobre las relaciones y la imagen que tenemos de las celebridades. Su participación es muy importante para nosotros. Nos encantaría leer sus opiniones sobre esta situación. ¿Qué creen que quiso decir Serkan realmente? ¿Creen que hay alguna tensión en la relación? ¿O simplemente fue una manera divertida de describir a Ozge? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus ideas. Queremos crear un espacio de debate respetuoso y constructivo donde podamos compartir nuestras opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, antes de despedirnos, les recordamos que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.